El otro tema en relación a la insuficiencia mitral, que es también más o menos frecuente, es el prolapso de la válvula mitral, que en realidad el prolapso de la válvula mitral es una patología que es benigna, y que se produce básicamente por una alteración y un desorden genético en el tejido conectivo que va a afectar básicamente a la válvula mitral. El síndrome se conoce como síndrome de Barlow y es una válvula en la que en realidad el velo tiene un aspecto mixomatoso, un poco redundante, como agrandado, y es por eso que se produce la dificultad en el cierre con la insuficiencia mitral subsecuente. Se presenta aproximadamente entre 3 a 5% de la población, es más frecuente en mujeres, 2 veces más frecuente en mujeres, y el diagnóstico, la clave es cuando se escucha ese clic sistólico durante la sístole, en la fase media y tardía de la sístole, ¿no? Se escucha un clic, clic. Son mujeres jóvenes que por lo general vienen con palpitaciones y por momentos con sensación de falta de aire. Se evalúa la válvula mitral y son válvulas que tienen prolapso. ¿Se tratan? No se tratan, salvo que el prolapso sea de manera importante. El soplo es un soplo sistólico que es tardío. El clic que se produce, que ese clic característico, se produce básicamente por esa tensión de la válvula redundante, que es una válvula mixomatosa, recuerden. Puede haber un aumento en el tamaño ventricular, en el tamaño ventricular que ocurre de manera más tardía. Cuando al paciente se le pone sentadillas y al estar de pie ese clic se aproxima al segundo ruido cardíaco, ese es un signo característico, ¿no? Esta es una ecografía en realidad, está de cabeza. Ese es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula aórtica. Acá tenemos a la válvula mitral y como podemos ver aquí, este es un velo de la válvula mitral que se encuentra un poco más grande, un poco más redundante. Entonces, no se produce un adecuado cierre durante la sístole y por lo tanto se produce un chorro de insuficiencia que va a estar retornando de manera permanente hacia la aurícula izquierda en este caso, ¿no? Pero como vuelvo a reiterar, es una patología benigna. Son causas de prolapso mitral las siguientes. En realidad, la fiebre reumática puede ocasionar también prolapso de válvula mitral, las cardiopatías isquémicas por rompimiento de cuerdas, el ostium secundum. Son varias patologías las que pueden provocar esta redundancia en la válvula mitral. En relación con el síndrome de Barlow o prolapso mitral, vamos a señalar cuál es la respuesta incorrecta. La mayoría son asintomáticos, predominan en mujeres, hay un componente familiar, pueden estar asociados a anomalías de tipo Marfan. Recuerden que las patologías de tipo Marfan son también patologías relacionadas a alteraciones en el tejido conectivo. La que se afecta más es la valva posterior de la válvula mitral, con un desplazamiento más hacia la zona posterior que se evidencia en la ecocardiografía, pero lo que tiene que quedar aquí claro el concepto es que la valva posterior es la valva más afectada. Los betabloqueantes, como fármacos de primera línea, pueden aliviar un poco los síntomas que se producen por el prolapso de la válvula mitral. Recuerden que la principal sintomatología es palpitaciones, ¿no? La palpitación que puede sentir la paciente con incremento, con una tendencia a taquicardias, pero otro tipo de problemas ninguno, no va a haber arritmias, etcétera. Entonces los betabloqueantes controlan un poco esas palpitaciones. Vuelvo a reiterar, se trata, no se trata, salvo que el prolapso de la válvula mitral sea importante y esté produciendo una insuficiencia mitral severa, ¿no? Una mujer joven acude por palpitaciones y mareos frecuentes. En la exploración presenta pectus excavatum y auscultación cardíaca rítmica con un clic sistólico apical. Recuerden que el clic es el característico del síndrome de Barlow. ¿Qué patología es la más probable? Ese pectus excavatum no es que sea más frecuente o que predisponga a enfermedades cardíacas. El pectus excavatum no tiene nada que ver con las enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Aquí lo han puesto de más, digámoslo así, ¿no?
Pero lo que sí caracteriza a este síndrome es la presencia de palpitaciones, mujer joven y que encuentren el clic sistólico, ¿no? Esas son las tres características. La ponen de cuclillas y ese clic se aproxima más al segundo ruido cardíaco. Estamos hablando de un prolapso de válvula mitral. Se trata, siempre y cuando haya sintomatologías como palpitaciones, se le puede dar betabloqueantes como fármacos de primera línea. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, que es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, la válvula aórtica, a ver si tenemos acá una gráfica, dentro de las enfermedades valvulares, es una enfermedad valvular frecuente en la que la causa más frecuente va a ser de tipo degenerativa. Entonces esperamos encontrar una estenosis aórtica en personas longevas, ¿no? Donde la válvula, los velos de la válvula se llenan de depósitos de calcio y se produce una limitación en su apertura. ¿Qué fase del ciclo cardíaco será el que va a estar afectado? Diástole, sístole. Sístole, ¿no es cierto? Entonces, si es un ventrículo izquierdo que va a luchar contra un cierre que va a ser la válvula aórtica, ¿cómo esperarán encontrar ese ventrículo izquierdo? Dilatado, hipertrofiado, normal. ¿Cómo piensan encontrarlo? ¿Qué dijo usted, doctor? Hipertrofiado, ¿no? Porque está luchando contra un cierre, tratando de mandar un volumen hacia la aorta. Entonces, su primer mecanismo que va a hacer, por la ley de Starling, va a ser hipertrofiarse, ¿no? Hipertrofiar para tratar de incrementar la presión y expulsar el volumen sistólico. Eso es en las fases iniciales hasta la fase severa de la estenosis aórtica. Pero recuerden que toda cardiopatía evoluciona finalmente a una cardiopatía dilatada. Esa hipertrofia en un comienzo va a ser favorable porque va a estar mandando todavía el volumen correcto, no va a verse afectada la fracción de eyección, no va a haber sintomatología en el paciente, pero posteriormente esa hipertrofia se va a hacer tan importante que qué tipo de función se va a ver alterada. Inicialmente, la diastólica, la sistólica. A ver, sería la función diastólica, ¿no? Que se vería alterada por una disminución del compliance y de la relajación de las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, al disminuirse el compliance del ventrículo izquierdo, este paciente puede llegar a tener falla cardíaca de tipo diastólica. Obviamente, una vez cuando ya se produce la cardiopatía dilatada, entonces, ¿qué va a pasar? La función sistólica va a ser la que se va a ver alterada. Entonces, tenemos que concentrarnos un poquito en esa figura del ventrículo izquierdo con la aorta. Entonces, está luchando contra un orificio que está cerrado. El ventrículo izquierdo va a aumentar presiones, se hipertrofia para tratar de mandar un mayor volumen. La función sistólica va a estar preservada inicialmente, pero ya el compliance, que va a ser la fase de relajación, el volumen diastólico final, ya va a encontrarse reducido por la severidad en la hipertrofia. Entonces, como va a ser un ventrículo izquierdo que va a tener una hipertrofia importante y va a estar manejando presiones importantes, de manera retrógrada va a ir afectando también a las válvulas. Entonces, la siguiente válvula en afectarse va a ser la válvula mitral, ¿no? Por esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, va a tornar a la válvula mitral una válvula de tipo insuficiente. Entonces, las presiones van a seguir yendo de manera retrógrada, otra vez regresando a la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares y finalmente hacia ambos campos pulmonares. Muy bien, la obstrucción en la estenosis aórtica no necesariamente tiene que ser a nivel valvular, puede ser producida a nivel subvalvular o a nivel supravalvular, pero recuerden que la causa más frecuente es de tipo degenerativa, sobre todo en personas mayores. Entonces vamos a tener una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo que puede localizarse a nivel del plano valvular. Ahí tendríamos una estenosis aórtica valvular, por debajo del mismo una estenosis subvalvular o bien por encima la estenosis supravalvular. Una causa de estenosis subvalvular, por ejemplo, es la miocardiopatía hipertrófica, que vamos a ver hoy día, por ejemplo, en la que se produce un engrosamiento del septo interventricular y obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se comporta como si fuera una estenosis de tipo aórtica. Por encima, por ejemplo, la presencia de membranas a nivel de
de las arterias. Entonces, dentro de las causas vamos a tener las causas congénitas y las causas adquiridas. De las causas congénitas, recuerden que la válvula aórtica está formada por 3 velos normalmente, por 3 senos coronarios. La más frecuente de las lesiones congénitas va a ser la válvula de tipo bicúspide. La presencia de la válvula bicúspide, si bien es cierto, inicialmente no provoca ningún síntoma, pero esta lesión congénita de la válvula va a predisponer a que exista una degeneración precoz de la válvula. Si nosotros esperábamos una degeneración de la válvula aórtica en promedio entre los 55 y 60 años, esta válvula bicúspide predispone a una degeneración más o menos entre los 25 y 30 años de edad. Predispone a que se desarrolle la enfermedad aterosclerótica a nivel valvular de manera más precoz. Cuando encontramos estas lesiones congénitas como la válvula bicúspide, que es la más frecuente, podemos encontrar también otro tipo de anomalías como la persistencia del ductus arterioso, anomalías a nivel de la válvula mitral, etcétera. Entonces, siempre que encontramos una lesión a nivel de la válvula aórtica de tipo bicúspide, tenemos que buscar otra malformación congénita, y la más frecuente es la persistencia del ductus arterioso. Dentro de otras causas ya de tipo adquirida, vamos a tener la secundaria fiebre reumática. Recuerden que la válvula más frecuentemente afectada por la fiebre reumática es la mitral. La segunda en afectarse va a ser la aórtica. Tenemos la de tipo degenerativa o asociada a algunas enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, el lupus, la sífilis, etcétera. Entonces, en la fisiopatología ya vamos a observar que en la primera etapa vamos a tener una obstrucción progresiva en la fase sistólica del ventrículo izquierdo por un orificio que va a ser valvular, que va a encontrarse cerrado. Vamos a tener un incremento de la presión intraventricular y un incremento de gradientes de presiones tanto en el ventrículo y la aorta. Se va a desarrollar una hipertrofia ventricular concéntrica y por lo tanto de manera consecuente puede haber isquemia a nivel del músculo miocárdico, independientemente o no de la existencia de una coronariopatía. Lo mismo que pasaba en la cardiopatía hipertrófica de causa hipertensiva, recuerden. El músculo cardíaco empieza a engrosarse tanto que las arterias coronarias se hacen insuficientes para enviar todo el volumen, el aporte sanguíneo y oxigenatorio a esa masa muscular engrosada. Entonces estos pacientes pueden presentar angina, puede haber angina, aún no existiendo lesión a nivel de las arterias coronarias. E incluso una de las manifestaciones clínicas en estos pacientes y de mal pronóstico es la presencia de angina. Angina, disnea y síncope son las 3 manifestaciones de la estenosis aórtica. Entonces la angina se presenta simplemente por ese incremento de masa muscular con una insuficiencia coronaria para dar soporte al incremento de esa masa ventricular. Ya en la segunda etapa de la estenosis aórtica, ya el ventrículo izquierdo se hipertrofió, ya no puede hipertrofiarse más, entonces va a producirse una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo. Al aumentar la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿qué función ya se va a ir viendo afectada? La función sistólica, ¿no? Porque ya va a ser un ventrículo que no contrae, sino está dilatado. Va a haber un incremento del estrés parietal, una disminución de la función con una fracción de eyección reducida, la válvula mitral se va a tornar insuficiente, es un ventrículo que se dilató, el anillo mitral se ha dilatado, ya no permite que la válvula mitral se cierre de manera adecuada, entonces va a retornar flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por eso se produce la insuficiencia mitral. Y obviamente con un mayor deterioro de la hemodinamia ventricular. En la tercera etapa, ya que es la fase final de la estenosis aórtica, vamos a encontrar una dilatación ya severa del ventrículo izquierdo, va a haber un incremento de tensión, de estrés a nivel de la pared ventricular, va a caer la fracción de eyección, el gradiente transvalvular por incapacidad del ventrículo para generar presiones, y es un ventrículo que ya no genera presiones, es una cavidad ya dilatada que ya no va a poder cumplir su función sistólica, dilató el anillo de la válvula mitral y por lo tanto el volumen también ya está regresando hacia la aurícula izquierda. No cumple ni la función diastólica ni tampoco la función sistólica.
Entonces, estos pacientes ya van a presentar disnea, que ya viene a ser las etapas finales de la estenosis aórtica. Al comienzo, estos pacientes son asintomáticos. Esta lesión valvular no produce síntomas hasta que la lesión se torna severa. Y los síntomas cardinales va a ser angina, síncope y disnea. Esos son los 3 síntomas principales en la estenosis aórtica. El síntoma de peor pronóstico, que nos da un tiempo de vida menor a 1 año, es la disnea, ¿no? Es el síntoma que cuando aparece ya estamos pensando que la probabilidad de vida es menos de 1 año. La angina, mencionamos que era por la hipertrofia concéntrica que se produce al ventrículo izquierdo y la insuficiencia coronaria para poder irrigar esa masa incrementada. El síncope, porque ya no hay un volumen anterógrado que se está dirigiendo hacia la aorta y que puede irrigar el resto de órganos. Y la disnea por la falla cardíaca que se produce por la dilatación ventricular. Podemos tener disnea de esfuerzo o al reposo, es el signo de mal pronóstico. Es secundaria a la insuficiencia cardíaca por un bajo volumen sistólico por minuto que se produce. La falla sistólica del ventrículo izquierdo por isquemia o falla diastólica del ventrículo izquierdo se produce por aparición de taquiarritmias o empeoramiento de la insuficiencia mitral. El síncope es otro síntoma de mal pronóstico. Se relaciona con un brusco incremento del trabajo cardíaco asociado a trastornos visuales, transitorios, mareos, que puede terminar inclusive en una muerte súbita, ¿no? Las causas incluyen las taquiarritmias, las bradiarritmias, puede haber hipertensión arterial secundaria, vasodilatación post ejercicio, el gasto cardíaco no va a incrementar después de realizar un ejercicio, ¿no? Acá tenemos una radiografía de tórax donde se ve el botón aórtico prominente con un crecimiento de ventrículo izquierdo. No se evidencia tampoco los senos cosodiafragmáticos, están opacificados, no se ven los ángulos, un ventrículo izquierdo dilatado y un callado aórtico prominente. ¿Cuándo se opera una estenosis aórtica? Primero, toda estenosis aórtica severa por debajo de 1 centímetro cuadrado debe ser operado. La intervención quirúrgica es reemplazo de válvula aórtica. O pacientes que tengan estenosis aórtica moderada, sintomática, o estenosis aórtica moderada con lesión de otra válvula, o puede ser la misma válvula aórtica con insuficiencia o lesión de otra válvula, debe ser reemplazada la válvula aórtica. En los pacientes que son mayores de 65 años se considera previo al reemplazo de la válvula aórtica hacer un estudio de cateterismo cardíaco. Por lo general esos pacientes pueden tener lesiones en las arterias coronarias y en la intervención quirúrgica se realiza el bypass aortocoronario más el reemplazo de la válvula aórtica. Entonces todo paciente por encima de 65 años, antes de pensar en el reemplazo de válvula aórtica, debe ser sometido a un estudio de arterias coronarias a través del cateterismo cardíaco. Y todo paciente por encima de 45 años con factores de riesgo cardiovascular o antecedentes cardiovasculares importantes, familiares, debe ser sometido también a cateterismo cardíaco antes de la indicación del reemplazo de válvula aórtica. Entonces, la prótesis mecánica va a estar indicada en pacientes menores de 70 años y el requisito fundamental es que no exista ninguna contraindicación para la anticoagulación, porque recuerden que las prótesis mecánicas requieren anticoagulación oral permanente, ¿no? Entonces, no debe existir contraindicación para la anticoagulación. Pacientes jóvenes sin posibilidad de efectuar, otro tipo de operación que es la operación de Ross. La bioprótesis se va a indicar en pacientes mayores de 70 años. Solamente se va a indicar en pacientes jóvenes, es decir, menores de 70 años, que tengan alguna contraindicación para la anticoagulación. O pacientes jóvenes que tengan una expectativa de vida menor a 10 años. Hay otras alternativas como el autoinjerto de la válvula pulmonar, que es la operación de Ross en jóvenes hasta 40 años. El hominjerto en el caso de endocarditis activa, alternativa por falta de posibilidad para otro procedimiento.
Las valvuloplastías con balón, que son pacientes en la que la expectativa de vida no es muy grande, son pacientes añosos, de repente que tengan una estenosis moderada o que requieran otro tipo de procedimiento quirúrgico cardiovascular a corto plazo, o que tengan una sobrevida corta para mejorar calidad de vida, es una alternativa a la valvuloplastía con balón. Conceptos claros que tiene que quedar es que toda prótesis mecánica debe recibir anticoagulación permanente, ¿ya? Y la indicación de la prótesis mecánica está dada para pacientes menores de 70 años. Los pacientes mayores van bien con prótesis de tipo biológica. En la estenosis aórtica es cierto que produce disfunción diastólica severa, solo aumenta la presión telediastólica ventricular de manera tardía cuando existe fallo ventricular izquierdo. Su mecanismo de compensación es la disminución del gradiente sistólico ventrículo-aorta. Un orificio de 1.5 centímetros cuadrados por metro cuadrado se considera crítico. Se considera severo cuando es por debajo de 1 centímetro cuadrado y crítico cuando es por debajo de 0.5 centímetros cuadrados de área. La pérdida de la función hemodinámica de la aurícula apenas repercute sobre la hemodinámica cardíaca general de la estenosis aórtica. Recuerden que esta es una valvulopatía la cual va a conllevar a la lesión de una segunda válvula que va a ser la válvula mitral, ¿no? Al comienzo el ventrículo izquierdo se hipertrofia, va generando incremento de presiones a nivel de esa cavidad, posteriormente el ventrículo izquierdo se dilata el anillo de la válvula mitral y ya la torna a la válvula mitral insuficiente. Entonces puede asociarse insuficiencia mitral severa con toda la repercusión hemodinámica que ya hemos visto de la insuficiencia mitral. En la estenosis aórtica, ¿cuál de los signos siguientes tiene peor pronóstico? Dijimos la disnea es la que tiene peor pronóstico, ¿no? Sobre todo cuando se presenta disnea al reposo. Todo paciente longevo que presente síncope o mareos, hay que prestarle mucha atención a la válvula aórtica porque esa es una de las causas principales de síncope y muerte súbita en la persona anciana. Los 3 síntomas cardinales, disnea, angina y síncope. Esos son los 3 síntomas cardinales de la estenosis aórtica. La angiodisplasia de colon se asocia a estenosis aórtica con mayor frecuencia. La hipercalcemia suele asociarse también a estenosis aórtica de tipo supravalvular, que son patologías raras, ¿no? Recuerden que la más frecuente es la de tipo degenerativa en la persona anciana. En el adulto viene a ser la de tipo reumática, pero es la segunda válvula en afectarse después de la válvula mitral. En relación con el tratamiento de la estenosis aórtica es cierto. El tratamiento de la estenosis aórtica, primero que uno no produce ningún tipo de sintomatología, entonces por lo tanto no requiere ningún tipo de tratamiento. 2, cuando la estenosis aórtica se torna severa, en realidad no hay medicamento que pueda aliviar la sintomatología de la estenosis aórtica porque algunos pueden disminuir la precarga, otros disminuyen la poscarga, otros pueden reducir la contractilidad. Entonces son pacientes que ningún medicamento va a ayudar a mejorar la función valvular ni tampoco va a ayudar a mejorar la falla cardíaca. En pacientes que ya están en estadios terminales con estenosis aórtica crítica, con falla cardíaca ya establecida, con una función sistólica muy deteriorada y que ya no tienen posibilidad de reemplazo de válvula aórtica, entonces se hace el manejo simplemente de falla cardíaca. Con los fármacos que habitualmente ya conocemos, o sea, los YECAS, los ARAs, los diuréticos, para tratar de mejorar sintomatología, pero en dosis en realidad muy bajas, porque una disminución de la precarga puede exacerbar la sintomatología. Una disminución de la contractibilidad exacerba la sintomatología porque finalmente el tratamiento aquí es quirúrgico, que es reemplazar la válvula. Cuando en esos pacientes se realiza el reemplazo de válvula, la hipertrofia producida por ese reemplazo valvular empieza a regresionar.
y eso se evidencia en los pacientes tras los 6 meses después de producida la cirugía, ya se evidencia la regresión de la masa ventricular izquierda. Entonces, esta es una de las pocas veces en las cuales la masa ventricular puede regresionar después de realizada la intervención quirúrgica que viene a ser el reemplazo de la válvula aórtica. Muy bien, y la otra patología relacionada a la válvula aórtica es la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, bueno, vamos a tener una válvula aórtica que no va a cerrar justamente durante la diástole, cuando el ventrículo izquierdo debe llenar el volumen que viene de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral. Vamos a tener una de las características importantes es que la válvula aórtica esté cerrada para que pueda llenar el volumen suficiente al ventrículo izquierdo. En esa fase, como hay una válvula aórtica que no cierra, ¿qué va a pasar? Va a regresar un volumen de manera retrógrada de la aorta hacia el ventrículo izquierdo con altas presiones, porque recuerden que la arteria aorta maneja altas presiones, está regresando al ventrículo izquierdo y de la válvula mitral también va llegando al ventrículo izquierdo. ¿En qué fase? Es la diástole, ¿no es cierto? En la diástole es donde se va a producir el mayor incremento de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta cavidad? No es que va a soportar mayores presiones, sino que el ventrículo izquierdo va a soportar más grandes volúmenes, tanto de la aorta como de la aurícula izquierda que regresa o que llega durante la fase de la diástole. Entonces va a existir una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo por la regurgitación que se produce hacia el ventrículo izquierdo por parte de la aorta. ¿De qué va a depender la severidad de la insuficiencia aórtica? Del orificio regurgitante, ¿no? ¿Qué tan grande sea ese orificio regurgitante? Dependiendo de esa área es que va a producirse la severidad de la insuficiencia, la sintomatología de la insuficiencia, el crecimiento de la cavidad ventricular izquierda también, del gradiente transvalvular y de la duración de la diástole. Mientras más prolongada sea la diástole en este tipo de pacientes, obviamente va a haber un volumen regurgitante de la aorta mucho más importante. La vasodilatación periférica contribuye a la disminución de la presión arterial y al aumento de la presión diferencial. Entonces, en esos pacientes, ¿qué va a presentar? Pues un ventrículo izquierdo dilatado que está manejando volúmenes importantes,